que dure es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nuevamente, después de 5 meses de estar fuera del aire, estamos reabriendo este bendito programa a través de Radio Costa Rica 930 AM. Estamos, hermanos, abriendo el programa con un tema candente, un tema en el cual nosotros vamos a estar hablando sobre la fe que agrada a Dios. Ahora nos visita nuestro querido hermano Ademar. Él es un evangelista a lo largo y ancho de Costa Rica. Él predica la palabra de Dios y pertenece al movimiento misionero mundial. Buenas noches, hermano. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta preciosa noche. Como decía el hermano Luis, pues está iniciando otra vez este programa, en el cual yo creo que en esta noche vamos a iniciar y va a ser una gran bendición para todos aquellos que nos sintonizan y todos los hermanos y amigos y todo aquel que tenga su oído abierto en esta preciosa noche. Pues Dios nos va a hablar, Dios nos va a visitar, porque no es solo palabras, sino que la unción del Señor está aquí con nosotros y que el Espíritu Santo nos va a visitar de una manera muy especial. Como decía el hermano, nosotros pertenecemos al Concilio Movimiento Misionero Mundial, en el cual ahí estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón y estamos para agradar al Señor, pero también nos acompaña nuestro hermano Marco Macís, gloria al Señor, que él es de la iglesia ya en Desamparado Centro, una iglesia muy linda, una iglesia muy preciosa, donde Dios los está visitando de una manera muy especial. Así es que nos acompaña en esta preciosa noche y queremos oír palabras de saludo de nuestro hermano. Buenas noches, queridos oyentes. Es una bendición, es algo hermoso contar con la oportunidad no hay nada más hermoso que hablar la palabra del Señor, como dijo el hermano Ademar. Mi nombre es Marco Macís, yo pertenezco a la iglesia Tabernáculo de Avivamiento y Restauración, donde el pastor Rolando Badilla Chacón y su pastora Hazel Fallas Betancourt dan y predican la palabra como está escrita, sin alterarla, sin moverla, como tiene que ser predicada. Los cultos ahí son hermosos, son preciosos. Tenemos cultos los domingos a partir de las 2:30, pero también tenemos cultos de enseñanza bíblica, porque nosotros que creemos ciertamente en que todos tienen que ser capacitados y discipulados para ser enviados. La palabra dice que nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos, no hacer seguidores, es hacer discípulos, porque todos tenemos que llevar la palabra. Y le doy las gracias a los hermanos aquí presentes, porque la oportunidad es maravillosa para poder llevar la palabra. Y los dejo con el hermano Carlos. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente al aire, como tiene que ser. Lastimosamente nos habíamos ido por 5 meses, pero si no me equivoco, el último programa que aquí se dio fue cuando supimos sobre el accidente de la hija de mi hermano Claudio, si no me equivoco, o si estoy equivocado, pues ahí me corrigen. Pero creo que ese fue el último programa que nosotros dimos aquí al aire. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, llevándoles la palabra de Dios con estos varones de Dios. La verdad es un honor para mí poder hablar con ustedes de esta bendita palabra, y pues aquí estamos. Recuerde que estamos en radiocr.net. Nos puede visitar ahí para poder ver al aire los programas, para escucharlos, y también pues ahí tenemos nuestros números 905-2930-930 para cualquier petición de oración. Los dejo con mi hermano Luis. Hebreos 12. Amén. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos, hermanos, cómo el mundo entero ha tomado su propio camino de perdición, porque aquí en Jeremías nos habla que aquel pueblo que esté en contra de la ley de Dios, oiga lo que dice Jeremías capítulo 7, verso 15, aquel pueblo que no ponga la fe en Jesucristo, dice Jeremías, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Oiga lo que habla el profeta Jeremías 750 años antes de Cristo. Tú pues, no ores por este pueblo. ¿Cuál pueblo? El que anda en camino equivocado, el que no quiere atender a la voz de Dios, aquella gente, aquel pueblo que ha puesto su fe en otro tipo de ídolos, en una piedra, en un madero, en un hombre. Oiga, al Papa lo adoran, se le arrodillan, le besan las manos y también las patas, le besan los pies, hermano. Y aún los mismos cristianos, los pastores evangélicos, que piensan que están predicando una sana doctrina, se le han arrodillado. Y puedo poner nombres. Ahí está Marco Witt, ahí está Jesús Adrián Romero, está Alex Campo, está Dante Gebel, está también este pastor de Argentina. En este momento se me olvida el nombre, pero ellos llegaron al Vaticano cuando este Papa fue elegido por el cónclave y fue elegido Papa. Hermanos, y aquí la palabra nos dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque yo no te oiré. Qué tremenda esta palabra, hermano, porque no lo estamos hablando nosotros, es la palabra de Dios, leída directamente de parte de la Santa Biblia. Y oiga lo que dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Oiga, lo que es la peregrinación. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos y para provocarme a ira. ¿Será eso, hermano, lo que ha sucedido en estos días de agosto? El 2 de agosto, la gran peregrinación, donde 2 millones de personas de rodillas adorando a una piedra. Hermano Ademar. Amén, hermanos. Creo que el pasaje que el hermano tomó como referencia, hablando sobre la fe, me ha llamado mucho la atención porque dice, por tanto nosotros también teniendo en alrededor una gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera porque nos es propuesta. Pero el apóstol comienza a hablar y dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. O sea, la fe no podemos ponerla en cualquier cosa. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay otra cosa semejante que pueda superar a Jesús. No hay nadie que murió en una cruz y lo pueda superar y decir, hay que poner los ojos en esa persona. No hay nadie que haya podido superar todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Por eso el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en el Señor. ¿Ve? Hay que poner los ojos en Jesús. Porque así como Abraham, así como muchos patriarcas del Antiguo Testamento, ellos siguieron a un Dios invisible, a un Dios que ellos no podían ver, pero ellos sabían que había un Dios que existía, pero que no era el Dios que se podía labrar en una piedra, no era el Dios que se podía labrar en un madero, no era el Dios que se podía labrar en una roca. No, ellos sabían que ellos escuchaban una voz que les hablaba cuando le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te he prometido. Abraham sabía que no era una voz, aleluya, de algo extraño. Abraham sabía que no había salido de una roca esa voz. Abraham sabía que en su corazón había una voz inconfundible, que había un creador, que había un Dios en el cielo por el cual él iba a salir por fe, creyendo de que el que lo había llamado lo iba a prosperar en el camino. Amén. Amén. Y entonces Abraham salió de Ur de los Caldeos sabiendo, aleluya, sin ver, sin sentir, sin mirar aquello que Dios le había hablado, pero él salió por fe, creyendo de aquella voz que le había dicho Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Por eso aquí el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. No hay otra cosa semejante, amados hermanos, amigos. No hay otra cosa que podamos poner la mirada en Él. Solo en Jesús, no hay otra cosa, no hay religión, porque la religión mata, la religión es vana, la religión no nos va a salvar. El único que nos puede salvar aquí, dice el libro de Hebreos, poniendo los ojos en Jesús. Y si ponemos la mirada en Jesús, todo alrededor es ficticio, todo alrededor va a ser perecedero, pero un día sonará la trompeta y nos vamos a ir con el Señor. Aleluya. Por eso hay que poner los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ve. Dice en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió en la cruz. Ningún hombre en esta tierra, ni aun el Papa, ni ningún hombre sobre esta tierra, por más evangélico, por más ungido, ha podido morir en una cruz, pero Jesús murió en una cruz, y por tanto yo tengo que seguir a Jesús. Yo no tengo que hacer una caminata, yo no tengo que ir a un río, yo no tengo que ir a una montaña. Aquí mismo a través de la radio usted puede recibir a Jesús en esta noche y puede decirle, Jesús entra en mi corazón, y Él entra en su corazón. Él puede hacer el milagro que usted necesita, porque hoy los milagros se compran, pero Jesús no cobra. Jesús hace el milagro solo para que usted crea que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Por eso me gusta mucho, porque dice, Él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentándose en el trono de Dios, sentándose a la diestra de Dios. No hay un hombre que se haya sentado a la diestra de Dios, solo mi Jesús. Santo Amén. Dios, Así aleluya, es. bendito sea. Mira, hermano y amigo, solo Jesús. Por más trono lindo que le puedan pintar a un hombre en esta tierra, por más trono lindo y coronas y oro, y lo pueden vestir de lo que sea, nadie va a superar a mi Jesús. En esta tierra nadie lo va a superar. Él se sentó, hermano Luis, hermano Marcos, hermano Carlos, está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario y presentó su sangre como sacrificio, y le dijo al Padre, hermano Luis, aquí está por esos pecadores. Aquí está por Ademar, que un día yo lo voy a salvar. Aquí está esa sangre por un día que voy a rescatar a Marcos, a Luis y a Carlos. Ahí está esa sangre, aquí se la presento. Nadie puede superar a mi Jesús, Aleluya, gloria. porque es el autor y consumador de esta fe. Santo. Usted puede ir de rodillas a donde usted quiera, y usted puede llorar lo que usted quiera, pero si usted no va poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, su milagro y sus rodillas serán en vano. Mi mamá me decía un día, hermano Luis, y me dijo, yo por mi papá estaba, mi abuelo estaba afectado de una pierna, y él me dice mi mamá, y un día me fui de rodillas, dice, hasta que me sangraban las rodillas de sangre, donde iba ahí de rodillas, caminando, pidiéndole por un milagro, y mi abuelo murió con la misma pierna afectada y nunca sucedió el milagro. Pero si ese hombre le hubiéramos puesto las manos en el nombre de Jesús, Jesús lo sana.
Jesús lo levanta y hace un gran milagro, hermano Marcos. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que en esta hermosa noche hablar algo que llegó el gran rey Salomón en la sabiduría que él tenía, la sabiduría de Dios, y está en el primer capítulo de Eclesiastés, donde él decía: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Algo tremendo es que dice después, más adelante, hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que no ha precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Entonces él decía: yo inquirí en mi corazón, dice el versículo 13, con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Esto penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miren todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Aún la religiosidad, y la religiosidad no es de una religión tradicional. La religiosidad también se da en el pueblo cristiano de Dios. Jesús hablaba de la hipocresía que había entre muchos, porque ellos llegaban al punto de sonar campanas delante de ellos cuando hacían limosna, porque se sentían bien, se autosatisfacían con sus acciones. Ellos creían que sus acciones le daban la salvación, pero no es así. La ley lo único que demostró era lo fútil y lo difícil que era para el ser humano de ninguna forma llegar a alcanzar la salvación. Y cuando se habla de la egolatría, porque no solo hablar de ídolos, sino estamos hablando de la egolatría del ser humano, cuando empieza a sentirse algo. Y yo recuerdo las palabras que dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo ni siquiera consideró la grandeza de la cual venía, sino que dice la palabra, tomó forma de siervo. Lo maravilloso de Jesús, lo precioso de Jesús, no es que de por sí era el Hijo de Dios, es que Él no se aferró a eso. Dice Isaías 53 que como oveja Él fue al matadero, enmudeció, no abrió su boca, y Él podía destruir todo desde Judea hasta Roma y no hubiera quedado nada. No hubiera quedado las colinas vaticanas, no hubiera quedado absolutamente nada. Hombres que son seguidores de hombres, porque ya no estamos hablando solo de ídolos. Hermano Carlos, la fe, dice Jesús que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero el problema es que la fe usted la puede tener también para lo malo. Y hay personas que creen en brujerías y se sanan. Yo oí una historia que me contaba el pastor que a mí me llamó la atención, de una persona cristiana que el hermano tenía como una especie de alopecia, una enfermedad en el pelo, y se le estaba cayendo, y le decía a su hermano: ay, por favor, llévame a ese lugar en Cartago, llévame a ver a esa piedrecita. Y el hermano cristiano llegaba y decía: ay no, pero qué. Y él entraba en un conflicto en su corazón, pero su hermano se lo pedía con tanto amor y con tanta desesperación, que el hermano cristiano, conocedor de las escrituras, dijo: está bien, te voy a llevar. Lo lleva, se echa el agua bendita, y ¿qué creen, hermanos? Se sanó. Se sanó. ¿Por qué? Porque la fe cuando usted la pone, usted puede ponerla también en algo malo. Yo he conocido historias de brujería donde la gente tiene tal fe. Pero lo tremendo de esto es que yo no tengo que hacer sacrificios. La palabra de Dios dice: misericordia quiero, no sacrificios. Yo veía personas, yo estaba trabajando y venía con los compañeros de trabajo y todos veíamos por las ventanas personas fatigadas, personas arratonadas, personas con dolores en sus músculos. Era algo tremendo. Iban por Zapote y yo decía: y todo lo que les falte. Yo veía una mujer descalza caminando por San Pedro. Y yo decía: pero qué tremendo, si supieran que ellos no tienen que hacer nada, si supieran que ya todo fue hecho hace más de 2000 años, fue hecho en una cruz y fue hecho para que ni ustedes ni yo lo tuviéramos que hacer. Si supieran que la realidad de Cristo es
que Él llevó todas nuestras dolencias, Él llevó todo el castigo que era para nosotros. Pero es más fácil creer que si yo hago un pequeño sacrificio, entonces Dios me va a ver de una forma diferente. Hermano Ademar, algo que me pasaba a mí cuando yo estaba en la religión tradicional era precisamente eso. Cuando llegaba agosto, ahí iba peregrino, ahí iba yo. Todo el año pecando, todo el año bien, más malo, dice, citando a mi querido pastor, más malo que la carne de pescuezo, hermano Carlos. Pero como yo iba ahí una vez al año, yo ya sentía que estaba tocando las barbas de mi Señor. Y todo lo malo se me olvidaba por ese pequeño sacrificio. Pero lo tremendo es tirar abajo algo tan hermoso, algo tan maravilloso que fue hecho. Desde la formación del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, ya Jesús se había predestinado. Él había dicho: yo voy, Padre, yo voy a hacer ese sacrificio. El pueblo judío llegaba y sacrificaba animales, pero eso solo eran sombras proféticas de lo que el Cordero de Dios iba a hacer verdaderamente. De lo que el Cordero de Dios iba a establecer. ¿A través de qué? De dolor y sufrimiento. Y algo que me llama la atención de la porción del libro de Hebreos, que es un libro maravilloso. Dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué lindo, qué hermoso y qué maravilloso saber que ya Dios predestinó a su propio Hijo para ofrecer un sacrificio que ni ustedes ni yo podíamos llevar en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, sino que Él dijo: yo lo llevaré. Soy el más grande del cielo, eso no me importa, porque el más grande del cielo es el que le sirve a los demás. Hermanos, antes de que nosotros viniéramos acá, mi papá y la familia, todos nosotros pasamos ahí andaba con mi mamá y con mi papá, pasamos ahí a comer porque teníamos hambre. Y yo le pregunté a mi papá de qué íbamos a hablar hoy, y él me dijo de la fe. Y yo le dije: es un tema, no es un tema complicado, mas sin embargo sí es un tema complicado, porque cuesta mucho entender en quién verdaderamente nosotros tenemos que tener fe. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente perdida, mucha gente que va a hacer una caminata tal vez descalzos hacia una piedra que no sirve para nada. Entonces yo digo, y le preguntaba a mi papá, bueno, él me preguntaba a mí una pregunta curiosa que me llamó mucho la atención, y me pregunta él a mí: ¿usted cree que Jesús tuvo fe? Y aquí en Hebreos 12 me está respondiendo. Sola la Biblia responde. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios es clara y contundente y dice: puestos los ojos en Jesús. Y más adelante dice: el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de nuestra fe. Jesús es el que hace la fe. Jesús es ese verbo que un día vino a este mundo y se hizo carne y militó sobre nosotros. En Él fue puesta la fe. Él es todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice la palabra de Dios. Y entonces me pregunto yo, nace una pregunta bastante curiosa: ¿qué es la fe? Ya sabemos que Jesús es la fe, pero ¿qué es verdaderamente la fe? Según la Real Academia Española, en el diccionario dice, oye, y eso es muy importante: creencia o confianza en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Gloria a Dios.
Oiga lo que dice la Real Academia Española. Y entonces ahora yo le pregunto a usted, pastor del siglo XXI, ¿por qué usted hace milagros y manda a llamar a las personas? Vengan a ver el milagrito que voy a hacer, si Jesús no anduvo haciendo eso. ¿Por qué usted anda haciendo eso? Mire lo que dice la Real Academia Española. Es que hasta la misma Real Academia Española lo dice. Y yo me imagino que ni ellos saben lo que verdaderamente significa la fe. Es una pincelada de lo que ellos dicen: confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Jesús no necesitaba demostrar que Él verdaderamente era Dios. Jesús no necesitaba demostrar que él verdaderamente era el siervo escogido por Jehová, el único hijo que Dios tuvo y lo mandó para morir por unos pecadores como usted y como yo. Y aún así nosotros nos atrevemos a pisotear la sangre de Jesucristo. Oiga, es increíble que la gente no entienda y no comprenda, que no tenga sentido verdadero de lo que verdaderamente significa ese sacrificio en la cruz. Ninguna Virgen María va a morir por usted en una cruz. Ningún Papa, nadie va a morir por usted en una cruz, como decía el hermano Ademar. El único que se atrevió a morir en la cruz por usted fue Jesucristo. Y oiga, según la Biblia, ¿qué es la fe? Dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahora yo hago una comparación. Cualidades que no necesitan ser demostradas, y aquí la Biblia me dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque nosotros no vimos a Jesús en sus tiempos, que yo me imagino que fue maravilloso, yo me hubiera quedado maravillado de ver cómo ese hombre Jesús levantaba a un paralítico, cómo sanaba a un ciego, cómo levantaba a una persona que no podía ni caminar, cómo curaba a un ciego haciendo lodo en la tierra. Y aunque para muchos parezca una cochinada, pues para mí eso representa algo que verdaderamente tiene valor, un milagro que verdaderamente nadie lo puede hacer. Y aún así yo me imagino a Jesús hablándole a todas esas personas que en ese tiempo eran de baja, ¿cómo se dice esto? De baja, que vivía en lo más bajo, que no era una persona elocuente, que no era una persona que estudiaba mucho la Biblia. Y aún así Dios escoge a 12 discípulos y uno de ellos le falla. Imagínense lo que hace el Cordero de Dios solo para morir acá en esta tierra, en la pudredumbre, donde todo es una basura. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo Jehová nos ha escogido a nosotros para que nosotros podamos estar acá? ¿Sabe por qué? Porque, como decía mi hermano Ademar, no es necesario hacer una caminata. Quítese esa religiosidad que tiene en su mente. Ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, lo había escogido a usted y a mí. Y ahora yo le vengo a traer esta palabra a usted. ¿Sabe algo? Si usted tiene fe en esas religiones, es tiempo de volver la fe al verdadero, al consumador de la fe, como dice mi hermano Pablo aquí en Hebreos. Al consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que lo ha hecho. Y en aquella cruz del Calvario no se quejó, ni aunque haya sido pisoteado, ni aunque haya sido escupido, ni aunque le hayan puesto una corona de espinos. ¿Sabe algo? En la cruz del Calvario Él se hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí es donde Él dijo: Señor, consumado es.
yo ya me lavo las manos. Si ellos no quieren entender, es problema de ellos. Pero gloria a Dios que aquí en Costa Rica hay un programa que se llama Voz de Restauración, que hace 5 meses mandó su último programa, pero aquí está otra vez tocándole la puerta de su casa para que no sea engañado. Gloria a Dios porque hay un programa que verdaderamente se atreve a hablar de aquel consumador de la fe, el que se llama Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el único que murió en la cruz del Calvario, el que fue pisoteado y el que fue escupido, y aún así se hizo Rey de Reyes y Señor de Señores en una cruz, cuando todo, según el diablo, había sido perdido. Él lo rescató todo por nosotros, por los pecadores, y así ya no somos una basura en este mundo, ya ahora somos unos escogidos por Jehová. Si lo cree, entonces crea en Jesús, no crea en una virgen de los ángeles que no lo va a salvar, hermano Luis. Sí, hermanos, si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero oiga, hermano, esto, por primera vez en nuestro país, la Iglesia Católica abrió la puerta santa del perdón, la cual se ubica en la Basílica de los Ángeles en Cartago, y esto significa, oiga bien, que quien la atraviese obtendrá una indulgencia especial para el perdón de sus pecados. O sea, ya Cristo lo sacaron, ahora es la puerta santa del perdón la que le salva y le perdona los pecados. Oiga esto, para optar por este perdón especial de todos los pecados, oiga qué tremendo, los creyentes deben de confesarse, deben de comulgar y deben de orar por las intenciones del sumo pontífice, por el Papa, ya sea antes o después de atravesar el umbral. Y dice, el paso por esta puerta representa un cambio para la persona, porque después de esto, dice, ya no tiene pecado. Esto fue escrito por uno de los periódicos de mayor venta aquí en Costa Rica, y lo estoy leyendo para que no vayan a pensar ustedes de que es un invento de Luis Molina. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, me lleva directamente al libro de Judas. En el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, estamos hablando de la salvación, aquí no estamos hablando de que vamos a entrar por la puerta santa del perdón y que vamos a ser salvos, ¿ah? Porque Hebreos me dice de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, la Iglesia Católica dice de que ya no es ni la negrita, sino que es la puerta santa del perdón. Entonces, vea qué contradicción. Dice aquí, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, si Judas me está diciendo que tenemos que hablar la palabra de Dios, y lo que yo hago es venir a leer únicamente lo que el Espíritu Santo quiere que ustedes escuchen, yo lo voy a hacer. Porque aquí dice en Judas, en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo está la humanidad ahora? Hermano, ahí venía viendo yo con el hermano Ademar, que ahora está la unción del terremoto. ¿Ah? ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Y sabe quién la transmite? ¿O quién le da esa unción? Pues el famoso Benny Hinn, que se la transmitió y se la dio a un hombre que se hace llamar, que es apóstol, un tal Maldonado. Y dice aquí,
Hombres impíos. Estamos leyendo San Judas capítulo 4, verso 4, perdón. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 nos habla, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó, después destruyó a los que no creyeron. Y para poder reforzar esto, hermano, he aquí, dice Jeremías capítulo 6, verso 19, oye tierra, está hablando al mundo entero, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, el que no cree en la cruz de Cristo. Dice aquí, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En el verso 20 nos habla, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos, dice el Señor, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Quieren más todavía, hermanos? Ustedes que andan en caminos equivocados, siguiendo hombres, siguiendo ídolos, siguiendo a cuantas cosas le ofrecen, siguiendo al diablo, mejor dicho. La palabra de Dios nos dice que el autor y consumador de la fe solamente es nuestro Señor Jesucristo. Amén, es algo tremendo porque el libro de Isaías en el capítulo 31, en el versículo 1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros porque son valientes. No miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Lo que el profeta está hablando es que algunos descienden a otras cosas que no es Dios. Buscan la solución en otras cosas que no es el Señor. Y aquí el libro de Isaías dice, confían en carros, en caballos, y ponen su esperanza en un ejército. En este tiempo estaban poniendo la esperanza en el ejército de Egipto. Ellos descendían buscando y poniendo la esperanza sobre esa gente, sobre los valientes. Pero dice la Escritura, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Quiere decir que hay gente que pone la mirada en las cosas de afuera, en las cosas de Egipto, en las cosas que nos están presentando hoy en día, que tienen supuestamente una esperanza. Pero aquí el asunto no es poner la mirada en ellos, es poner la mirada en el Señor. Hay que poner la mirada en el Señor. Y como el hermano Luis decía, de que esta gente están hablando de que hay una puerta, pero a mí la Biblia me dice en San Juan capítulo 14, el versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, quiere decir que nadie viene al Padre si no es por mí. Hay dos cosas aquí tremendas. Jesús dice, yo soy el camino. O sea que solo hay un camino, solo Amén. Hay una verdad, Amén. Solo hay una vida. Amén. Y solamente se va a través de Jesucristo de Nazaret. Ve, y lo tremendo es que él dice, yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay hoy en día? ¿Cuántas puertas hay hoy en día? ¿Cuántos lugares hoy hay en día? Pero Jesús deja muy claro y le dice, yo soy el único camino. Pero no solo le dice eso, sino le dice, yo soy también la única verdad. Y también le dice, y yo soy el único, el que da vida. O sea, no hay otro, hermano, amigo, no hay otro camino. Por eso me llama mucho la atención en el libro de Génesis cuando vino el diluvio. Dice la Biblia que el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera una arca.
Un barco grande en aquel tiempo, y la gente se burlaba, la gente se reía, la gente se mofaba de Noé. Pero Noé, con todo eso, predicó el evangelio, predicó la palabra, predicó, aleluya, que venía un diluvio. Noé era un pregonero de justicia, predicando la palabra. La gente se burlaba, pero lo más tremendo es que el Señor le dice: hazte solo una puerta y una ventana en el techo. O sea, quiere decir, amado hermano y amigo, que lo que estaba representando esa arca era Cristo. Aleluya. Y solo por esa puerta entró Noé y su familia y sus hijas. Pero cuando Noé estaba dentro del arca, amados hermanos y amigos, comenzó el diluvio a caer. La gente no creía, pero lo tremendo de eso es que ya Noé no pudo cerrar la puerta. El que cerró la puerta fue Dios. Santo. Porque cuando Dios, hermano Luis, hermano Marcos, Carlos que está aquí, cuando Dios cierra una puerta, nadie, no hay ser humano que la pueda abrir. Y un día sonará la trompeta y esa puerta se cerrará. Pero todavía hay esperanza para usted. Amén. Todavía hay un propósito para su vida. Aleluya. Y cuando el arca se terminó y cayó el diluvio, lo tremendo de eso es que el arca no tenía timón. Santo. Lo tremendo es que el arca no tenía timón. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene a Cristo, el timón de nuestra vida no se ve, pero está dentro de nuestro corazón. Amén. Él nos va a llevar a toda verdad. Él nos va a llevar por un camino seguro. Él nos va a dar vida eterna. Y nadie puede entrar a esa arca si no es por Cristo Jesús, por esa puerta. Así es. Dios. Que cuando el diluvio cayó, hermano, la mano humana no pudo tener timón porque no había dirección humana. Era una dirección divina. Era alguien que la estaba llevando. No se podía hundir porque el que llevaba ese barco se llamaba el Dios Todopoderoso. Aleluya. Mire, hermano, si usted quiere transformar su vida está desordenada, se mete en cantinas, se mete en prostíbulos, se mete en cualquier iglesia. Mire, yo le ofrezco a uno que él dijo: yo soy el camino, y no solo el camino, sino la verdad, y no solo la verdad, sino la vida. Aleluya. Bendito. Mire, yo quiero contarle esto. Cuando venía de camino, Dios puso esto en mi corazón en esta hora de decirle a usted. Mi esposa y yo teníamos casi como aproximadamente unos 9 años de casado. Llegó un momento donde años atrás Dios nos habló y Dios nos dijo que mi esposa iba a tener un hijo. Y mi esposa le hicieron los tratamientos y a mi esposa la habían en un hospital. Y a mi esposa la trataban y le decía: señora, pero usted no tiene nada, usted puede quedar embarazada mañana mismo. Pero cuando iba al hospital le decía: seguro es su esposo, hay que hacer exámenes a su esposo. Y yo le decía a mi esposa: no, porque Dios nos habló. Yo escuché la voz de Dios que nos dijo que nos iba a dar un hijo. Y a través de ese hijo yo, aleluya, nos decía Dios: va a ser una bendición para ustedes. Y yo estaba aferrado, hermano Luis, lo que dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, amén, que es en Cristo Jesús. El enemigo me decía que no, pero yo le decía que sí. Y cuando llegó un momento, hermano, llegamos a la clínica a revisarla. Ya mi esposa tenía 7 semanas de embarazo. Yo no tuve que caminar. Yo no tuve que ir a postrarme ante un hombre para que me dijera cuántas cosas. No, Dios me habló y me dijo que mi esposa iba a tener un hijo. La Biblia dice, el pasaje que le dio a nuestro hermano Carlos, dice el libro de Hebreos, que estaba hablando sobre la fe. Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Yo no veía a mi hijo, pero por la fe yo lo vi en el vientre de mi esposa. Amén. Por la fe yo lo estaba viendo. Me decían que no, los doctores decían que quién sabe qué estaba pasando. Yo le decía a mi esposa: si Dios nos dijo, Dios lo hará. Amén. Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo está haciendo. Y cuando nos dimos cuenta fue una sorpresa, hermano, ahí con el doctor. Yo me le quedé mirando, hermano Carlos, a mi esposa, asustado. No le pude cruzar palabra, pero cuando yo iba caminando para mi casa, oí
una voz dentro de mi corazón que me decía: hoy te he sorprendido. Yo no tuve que irme descalzo, yo no tuve que ir a tirarme un río, yo no tuve que me ungieran con aceite o que me dijeran que yo era esto, lo otro. No, yo escuché la voz de Dios que me dijo: hoy te he sorprendido. Esa es la fe, amigo, esa es la fe que nosotros predicamos hoy. Un Dios que nos habla, un Dios que tiene boca y habla, un Dios que tiene manos y toca, un Dios que tiene pies y camina. Yo no necesito cargar a un Dios para que me haga un milagro. Él me carga a mí porque Él quiere hacer un milagro en usted. Santo Dios, aleluya. Mira, hermano y hermana, ya mi hijo tiene 2 años. Pero cuando mi hijo salió del quirófano, yo lo levanté y lo alcé y le dije: Dios, este es mi hijo que tú me prometiste. Ahí está, 2 años cumplido. Mi hijo salta, brinca, aleluya, porque Dios nos habló. Esa es la fe, esa es la demostración, esa es la fe que nosotros predicamos, aleluya. Y si pudiéramos contar más testimonios, lo que pasa es que el tiempo no nos da, pero creemos en un Cristo que tiene poder para hacer las cosas. Un Cristo que nos dio un hijo, aleluya. Después de 9 años, hermano Luis, esperamos 9 años y la gente quiere ir caminando descalzo y que al final suceda el milagro. Pero yo esperé 9 años. Aleluya. Pero nunca flaqueó mi fe, y se lo doy como testimonio. Tal vez hay alguien ahí a través de las ondas radiales, aleluya, que no pueda tener hijos, una mujer, pero déjeme decirle: si usted pone los ojos en Jesús, Amén. su milagro será. Santo. Y se lo digo porque yo siento su presencia. Un milagro ocurrirá en tu vida y en tu corazón, porque Jesús es la fe. Así es, Aleluya, hermano. gloria a Hermano Dios. Marcos, Jesús es la fe. Amén. Hermanos, qué tremendo. La palabra de Dios dice que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Qué tremendo. Dice el primer capítulo de Juan, dice: en el principio era el verbo. La versión antigua dice: en el principio era la palabra. Y dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Qué lindo. Él era el principio de Dios, y todas las cosas, ¿por quién? Por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué lindo. Jesús es nuestra luz. Él es una fuente inagotable de luz, porque Él es la luz verdadera. Así es. Cuando hermano Carlos decía: Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque Él está desde el principio de las Escrituras. En Apocalipsis termina: ven Señor Jesús. Pero también en el principio de la Biblia, en el Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero algunos escritores judíos dicen: en Él principió y creó Dios los cielos y la tierra. Y muchos judíos mesiánicos creen en esto, que esa es la verdadera traducción. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo fue donde Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Entonces Él es el principio generador de todo. No es un Big Bang, no es una explosión, no es algo que salió ahí, lo que dice Stephen Hawking. No es eso. Fue simplemente, dice que Dios habló, dijo la palabra, y todo fue creado. Sí. ¿Quién habló? Jesús. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Jesús. Y lo que decía, hermano, qué tremendo lo de la puerta, eso no lo sabía. Pero esto son tradiciones muy viejas. Y quiero que entiendan, en Costa Rica, que se entienda. Nosotros sabemos quién es la bienaventurada, la madre de Jesús, de la encarnación. Pero ella dice, y léanlo en Lucas, dice: he aquí la esclava del Señor. Ella nunca dice: he aquí la reina del cielo, porque ya los judíos sabían quién era la reina del cielo. Ella dice: he aquí la esclava del Señor. Yo muchas veces he dicho: para mí María fue la primera cristiana, porque ella aprendió que el verdadero Hijo de Dios se humilla y se sacrifica. Ella tenía entre 14 y 15 años. Estaba en un pueblo donde la podían matar por estar embarazada sin haber sido desposada. Y aún así ella dijo: he aquí la esclava del Señor. Pero ahora que me dicen que hay una puerta para la salvación, eso no es de ahora. Dice que Martín Lutero
cuando él era un fraile católico, él llegaba y se sentía tan culpable, se sentía tan mal y pasaba días ayunando, que uno de sus superiores le dijo: no, váyase a Roma, vaya, vea el Concilio Vaticano, vea qué lindo, vaya, vea todo lo hermoso. Y dice que lo primero que vio Martín Lutero ya no era una puerta, era una escalera. Y entonces él veía cómo la gente llegaba y pagaba dinero y lo que usted decía, qué tremendo, indulgencias. Entonces subían la escalera después de pagar la indulgencia, y cuando bajaban la escalera ya había sido, ya sacaban personas y almas del purgatorio por subir y bajar una escalera. Y Martín Lutero veía todo eso. Fue cuando Dios, el Espíritu Santo, lo toca para escribir las 95 tesis y empieza a decirle a la Iglesia Católica: ustedes nos dicen esto, pero la Biblia dice esto. Entonces, qué tremendo, viendo sobre la puerta y volviendo sobre el tema de la puerta ahora, que nos quieren decir que ahora hay una puerta de salvación. Nos dice Juan en el capítulo 10, versículo, del 1 en adelante, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿A quién siguen? Al verdadero pastor, porque conocen, dice, su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos, dice, sus discípulos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta. Amén. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y yo quiero agregar, los que vengan después y no sean esa puerta, siguen siendo ladrones y salteadores. Si usted no entra por la puerta que es Jesucristo, como decía el hermano Ademar, ese camino y esa verdad, no existe otro camino, no existe otra verdad, es solo uno que nos lleva a la vida, porque Jesús es la vida está encerrada en la palabra, y Él es la palabra, y Él es la esencia de la palabra. Entonces, si nosotros no entramos por esa puerta, jamás vamos a poder llegar al reino de los cielos, porque Él es la puerta, pero también es el pastor. Hermano Carlos. Oiga, voy rápido porque si no, eso sigue y nos da medianoche acá. Aleluya. Hablando de la fe. Gloria a Dios. Oiga, me llama la atención lo que Ademar cuenta. Oiga, qué tremendo. 9 años esperando un hijo y Dios se lo da. Imagínese, y usted todavía se atreve a ir de rodillas. Ahí hay un payaso que hace como 4 o 5 años fue de rodillas desde Guadalupe hasta Cartago. Imagínese, de rodillas, solamente para ir a adorar una piedra que no sirve para nada. Pero ahora yo le digo algo a usted. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué Dios le da ese milagro a mi hermano Ademar? ¿Y por qué Dios nos ha dado los milagros a nosotros? ¿Por qué nosotros estamos acá hablando la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decir que esa piedra no sirve para nada, que una caminata no lo va a salvar? ¿Por qué nosotros decimos tantas cosas? Tal vez para usted sea palabras que solo salen de nuestra boca, pero le digo algo: nosotros hemos aprendido a andar por fe. Aquí el apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero más adelante dice: porque por fe andamos y no por vista. Aprendamos a andar por fe, aprendamos a poner nuestra fe en el autor y consumador, que se llama Jesucristo. Amén. Aquel que le dio ese milagro a mi hermano Ademar, en ese mismo creo yo, y yo sé que me va a dar el milagro también a mí y a usted que está detrás de esa radio escuchándome. Donde quiera que esté, doble sus rodillas ante el Rey. Hermano Luis. Sí, hermano, ya para concluir, porque el tiempo ya nos comió. La palabra de Dios nos habla ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, verso 25: mirad que no desechéis al que habla. Oiga bien, es palabra de Dios. Amén. Si usted quiere, no escuche esta palabra.
pero Dios está hablando a través de este programa, a través de estos hombres, a través de estos siervos. Mirad que no desechéis al que habla. Hebreos capítulo 12, verso 25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién le está hablando, hermano? Radio escucha, televidente. Este programa usted lo va a estar viendo en algún tiempo. Pero hemos hablado de la fe. Y aquí dice, para terminar este programa, dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿A quién se refiere? No se refiere a nosotros, se refiere a Jesús. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Querido pueblo de Costa Rica, las naciones, se va a hacer una oración de arrepentimiento, y si usted tiene alguna necesidad también puede escribirnos por medio de WhatsApp en los teléfonos que van a aparecer ahí en la pantalla. Y contamos con 200 iglesias del ministerio Movimiento Misionero Mundial a lo largo y ancho del territorio de Costa Rica. El hermano Ademar va a hacer la oración de fe, una oración pequeña porque ya el tiempo nos comió, hermano. Amén. Vamos a orar para que usted ahí donde nos está escuchando, vamos a hacer esta oración. Padre, he escuchado tu palabra y he reconocido, Señor, que necesito a ese autor y consumador de la fe, a Jesús. Sálvame, límpiame con tu sangre y perdona de mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo, hermanos, de despedida, ¿verdad? Para todos. Hermano Marcos. No, invitándolos a que busquen una iglesia, que le pidan al Espíritu Santo que los lleve a un lugar donde su presencia esté, pero sobre todo que su palabra sea eficaz en sus corazones. No nos dejemos seducir por las modas del mundo, sino dejémonos seducir por el Espíritu Santo, que Él nos va a llevar al lugar donde está esa verdadera fe. Amén. Que es Jesucristo. Carlos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este tema tan bonito que es la fe. Lastimosamente nos quedamos cortos porque es un tema demasiado grande, pero aquí vamos a estar, si Dios lo permite, el próximo viernes trayéndoles temas candentes. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que hayan recibido ese autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo. Amén. Querido pueblo de Costa Rica, si Dios no viene dentro de 8 días, vamos a estar aquí nuevamente trayendo una palabra dura, una palabra de fuego, una palabra que viene directamente de parte de Dios. Ahora nosotros no hemos predicado en nuestra carnalidad, hemos hablado lo que Dios quería para ustedes. Es un logro muy grande haber abierto nuevamente este canal de bendición, y trabajamos pues con recursos muy pocos, ¿verdad? Y por eso es de que estuvimos fuera del aire durante 5 meses, pero pienso de que Dios nos va a procurar bendecir, y en lo que nosotros podamos atenderlos con todo gusto, llámenos, con todo amor, vamos a tratar la manera de poder colaborar con todos ustedes. Bendiciones, hermanos, y dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor?